felices de reencontrarnos en este espacio semanal que hemos denominado Somos y que hacemos, como siempre, con tanto cariño. Decimos que para nosotros es un honor que ustedes puedan participar de este proyecto que para nosotros es tan importante, que tiene que ver justamente con esto de poder hacer visible todo aquel trabajo solidario que se hace en forma tan silenciosa, ¿no? Hay tanta gente que trabaja por nuestra ciudad y lo hace de manera solidaria y muchas veces pasa inadvertido. Estos diferentes temas que nosotros abordamos también son herramientas para poder mejorar nuestra calidad de vida. Entendemos que la educación es fundamental, es el pilar para una construcción social. Nosotros somos una ciudad universitaria, tenemos el privilegio de contar con la Universidad Nacional de Luján. Y sobre este tema, sobre su dinámica, sobre su trabajo y su trayectoria, hemos invitado para hablar sobre este tema al rector de la Universidad Nacional de Luján, el señor Antonio Lapola, y además también está con nosotros la vicerrectora de la Universidad Nacional de Luján, la señora Anabela Hey. También entendemos que somos una ciudad turística por excelencia. Sabemos que millones de personas vienen a visitarnos cada fin de semana y sabemos también que la Basílica es el punto de inflexión para este caudal importantísimo de gente que se acerca a Luján. Pero a veces nos preguntamos qué sabemos acerca de la Basílica, qué sabemos sobre su historia, qué tanto conocemos. Para este tema hemos invitado a Jesús Binetti. Jesús es historiador, es investigador y además es un vecino de nuestra ciudad que va a venir a charlar acerca de todos estos temas que tienen que ver con la historia de la Basílica de Luján. Yo les propongo que hagamos una pequeña pausa, no se vayan, enseguida nomás comenzamos esta charla con la gente de la Universidad Nacional de Luján. No se vaya, quédese. Es que somos una marea de gente. Seguimos acá en Somos, como lo hacemos durante todas las semanas,
y lo anunciábamos recién cuando comenzábamos la transmisión del programa, que íbamos a estar con la gente de la Universidad Nacional de Luján, con el rector de la Universidad Nacional de Luján, el señor Antonio Lapola, y la vicerrectora de la Universidad Nacional de Luján, ingeniera Anabela Hey. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, en principio muchísimas gracias por participar y por estar en este proyecto de Somos. Para nosotros es un placer. No, para nosotros también es un gusto estar con ustedes compartiendo estos momentos y poder contarles algunas cuestiones vinculadas con la universidad que tanto nos apasiona. Así es. Y justamente lo decíamos recién, ¿no? Charlando fuera de cámara, que un poco el tema es esto, es charlar acerca de cómo es la dinámica en general de la universidad, cómo está funcionando hoy la Universidad Nacional de Luján. Bueno, la universidad está funcionando bien, con mucha energía, una cantidad de alumnos que exceden los 20.000 estudiantes en Luján y en todas las sedes que tenemos, un ingreso también muy importante de estudiantes este año que han elegido toda nuestra oferta de carreras de grado, de pregrado y de posgrado, y esto podemos decir que es una parte de la universidad solamente, ¿no es cierto?, las carreras que estamos dictando, porque también estamos realizando actividades de investigación de primer nivel y también actividades de extensión. Nuestras actividades de investigación abarcan casi todas las áreas disciplinarias que cubre la universidad, pero siempre ha tenido desde sus orígenes una fuerte impronta con la vinculación a la problemática regional. Nosotros, a través de nuestros 4 departamentos, tenemos docentes investigadores que están trabajando en tratar de proponer soluciones para los problemas que afectan a la región, y eso nos hace sentir orgullosos de nuestra universidad, ¿no es cierto? Un dato importante también es la cantidad de trabajadores que tiene la universidad, que eso nos convierte en una ciudad universitaria. Luján y San Miguel, Campana, Chivilcoy, San Fernando, Cava, los lugares donde tenemos sede en este momento son más de 2.000 trabajadores, entre docentes y no docentes, que trabajan por esta universidad y de alguna manera esto impacta en los lugares donde están asentadas cada una de estas sedes. Nosotros decimos siempre que Luján es una ciudad universitaria y realmente estamos hablando de una ciudad, de una universidad que es una universidad sumamente importante. Esto que ustedes decían es departamental, con centros regionales y con una impronta en todo el área de investigación. Sí, investigaciones que atienden cuestiones preocupantes para la provincia, para la región y también para el país, en diferentes áreas, incluso con nuestros centros como el Centro de Investigación, Docencia y Extensión en Tecnología en Alimentos, también en Producción Agropecuaria, también en los institutos de investigación que tenemos vinculados con el CONICET, y el año pasado hemos logrado que 2 de nuestros centros vinculados con la producción agropecuaria y con tecnología en alimentos también sean centros asociados de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, tenemos investigadores que, junto con otras universidades de la provincia de Buenos Aires, están estudiando la problemática del agua, todo esto, la cuestión de las inundaciones que afecta mucho a las diferentes cuencas que existen en la provincia. Estamos proveyendo yogures con probióticos a distintos municipios, como el caso de Luján, el caso de Mercedes, etcétera. Y en definitiva, podemos decir que estamos cumpliendo con aquello que se propusieron los fundadores de la universidad, ¿no es cierto?, de tener carreras muy vinculadas a la región y tratando de estar también muy relacionadas con todas las producciones de la región. Por otra parte, los centros regionales también tienen una impronta diferente uno de otros. El de Chivilcoy en una zona eminentemente agropecuaria, Campana, que también es
tiene su particularidad, ¿no es cierto?, una región industrial con su puerto, etcétera, y San Miguel con toda la problemática del conurbano bonaerense. Nosotros tenemos diferentes ofertas de carreras en los distintos centros. En Luján concentramos toda la oferta de grado, y en la ciudad de Buenos Aires tenemos una cantidad importante de posgrados en este momento, en el edificio que tenemos, que compartimos. El edificio es de la Universidad Nacional de Luján, pero a su vez comparte una parte con el Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, el espacio donde se reúnen los rectores de todas las universidades nacionales del país está en nuestro edificio en la calle Ecuador, en la ciudad de Buenos Aires. La universidad cuenta con 4 departamentos. Así es. Sistema de gestión académica departamental. Y en este momento son 4 departamentos: ciencias sociales, tecnología, ciencias básicas y educación. Y en cada uno de estos departamentos, además de la docencia, se hace investigación. Sí. Sí. Y extensión Y también. extensión. La extensión es algo, creo que nos distingue, y en los últimos tiempos, la gestión anterior y en la gestión de Antonio, va adquiriendo una fuerza, porque es lo que nos vincula directamente con las afueras de nuestra tranquera, de Claro. manera directa. Por ahí sería interesante cuando hablamos de extensión universitaria, porque por ahí para quienes no estamos Sí. dentro del ámbito universitario nos cuesta entender a qué nos referimos o a qué se refieren cuando hablan de extensión universitaria. Y Bueno, la investigación que se hace en la universidad se transmite a la sociedad a través de actividades de extensión, pero a su vez la universidad se enriquece con todos los saberes propios de la sociedad que la universidad asimila en este ida y vuelta, en esta vinculación que enriquece a las dos partes. Nosotros somos una universidad que, como te decía, fuertemente vinculada a la región, porque esa es nuestra tradición y es la concepción que tenemos de lo que debe ser la Universidad Pública Argentina. Nosotros nos consideramos una universidad reformista, somos universitarios herederos de la reforma universitaria del 18. Defendemos esta idea de una universidad muy vinculada con la sociedad en el marco de unos principios que para nosotros son irrenunciables, como son los principios del cogobierno. O sea, la universidad está gobernada por profesores, auxiliares de docencia, con el claustro docente, estudiantes, el personal no docente y graduados. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones en el marco de la autonomía universitaria, o sea, cogobierno, autonomía, gratuidad de la enseñanza. Otro pilar fundamental para nosotros, la gratuidad de la enseñanza de grados. Los 3 principios son básicos. Uno de ellos, sin los otros, No funciona. no funciona. Tal cual. Es eso por lo que hemos históricamente luchado en la universidad y lo seguimos defendiendo. La gratuidad para nosotros es fundamental también, y en este año conmemoramos los 70 años de la ley que instituyó la gratuidad de la enseñanza universitaria. Pero además para nosotros es fundamental porque casi el 70% de nuestros estudiantes proviene de hogares cuyos padres tienen educación primaria o secundaria incompleta, y ellos son los primeros graduados universitarios de la familia. Y un porcentaje similar de nuestros estudiantes trabajan. Esto muestra el esfuerzo que ellos hacen para estar en la universidad pública, y también es el esfuerzo de los docentes para tratar de aplicar metodologías que les permitan a ellos poder continuar sus estudios a pesar de las dificultades que pueden tener. Por eso un porcentaje importante de nuestro presupuesto se destina a becas, pero estamos convencidos de que la universidad está contribuyendo a ser un elemento fundamental para la inclusión social. Sí, es el pilar fundamental la educación, y es buenísimo esto del acompañamiento y el poder sostener, ¿no?, a los estudiantes
pese a los obstáculos, porque a veces seguir una carrera universitaria no es tan sencillo, ¿no? Sobre todo en tiempos como hoy, que por ahí la situación económica no acompaña. Sí, la mejora de la calidad también es otro elemento fundamental, porque no sería útil que los estudiantes realicen el esfuerzo de estar 6 años en la universidad para no tener una educación de calidad. Sí, sí, obviamente. Por eso nosotros estamos convencidos que hay que buscar continuamente la mejora de la calidad. Estamos ahora en un proceso de autoevaluación, de ver cómo estamos llevando adelante nuestras actividades sustantivas. Nuestros docentes permanentemente tienen que capacitarse para poder ir avanzando, pero también los no docentes de la universidad tienen programas de capacitación que son muy interesantes y además tienen ellos una carrera universitaria, la licenciatura en gestión universitaria, que les permite capacitarse, pero a nivel universitario, en esas actividades que se realizan en el marco del sistema universitario nacional. Con relación, no sé si Ana, vos querés comentar algo sobre el proceso de autoevaluación que estamos llevando adelante. Sí, es un proceso de autoevaluación gestionada por nosotros mismos, con diseño de las herramientas, de la metodología, y en realidad creemos que es parte de nuestras obligaciones, porque es una parte de mostrar y de transparentar qué tan lejos estamos de aquello que anhelamos, claro. y también una forma de decir qué hacemos con los fondos públicos, que es una responsabilidad adicional que tenemos quienes gestionamos universidades públicas, ¿no? Que creo que debemos esa explicación a la sociedad. Y bueno, el proceso de autoevaluación en este sentido intenta dar esas respuestas. ¿Qué estamos haciendo con el impuesto que paga cada señor, cada señora que va a comprar 1 litro de leche, 1 kilo de pan? Es necesario que somos autónomos y es un principio que defenderemos siempre, pero dentro de la autonomía yo resalto el concepto de autonomía responsable, ¿no? ¿Autonomía para qué? Y hay que explicar para qué. ¿Para qué queremos ser autónomos? ¿Para qué queremos ser autárquicos? ¿Para qué tomamos decisiones en la universidad? Porque en definitiva lo que hagamos impacta en la sociedad, ya sea generando nuevos profesionales, que más allá de un logro individual es un logro social, con las actividades de extensión, saliendo afuera de nuestros límites físicos de la universidad, conectándonos con la sociedad, aprendiendo de ellas, viendo qué necesita, respondiendo a esas demandas, y con la generación del conocimiento, que es la investigación. Digamos que todas estas cuestiones de alguna manera deben ser explicadas. Debemos explicar qué hacemos con los fondos públicos. Sí, el tema de la autogestión siempre es un desafío, porque de alguna forma es cierto, es poner sobre la mesa todo lo que se hace. Realmente es un desafío importante. Por otra parte, como yo te comentaba, la universidad es gratuita, pero no es gratis. Claro. A la sociedad le cuesta mucho la universidad pública. Eso para nosotros es una responsabilidad muy grande. Y por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder utilizar de la mejor manera posible los fondos públicos y poder llevar adelante investigaciones de calidad y formar a los futuros profesionales de la mejor manera posible. Eso lo tenemos muy en claro en la universidad. En cuanto al tema de la matrícula, ¿se ha incrementado en estos últimos años la cantidad de chicos que estudian o que entran a la universidad? Creo que tenemos una matrícula estadísticamente estable de algunos años, con algunas pequeñas variaciones, sí con cambios en qué carreras se inscriben va variando, pero en números globales creo que es estadísticamente estable. En los centros regionales sucede lo mismo, digamos, hay una migración de una carrera a otra, algunos años hay más interés por algunas carreras, las de corte tecnológico, otros años no, pero es el número que tiene cierta constancia desde hace algunos años. Sí, y es interesante señalar en este sentido que a pesar de la creación de nuevas universidades en la región, como en el caso de Moreno, en Merlo, en José C. Paz, en San Antonio de Areco, nosotros hemos mantenido la matrícula. O sea, hay muchos estudiantes de todas esas zonas que siguen todavía
haciendo el esfuerzo de acercarse a la Sí, universidad. porque es cierto, la Universidad de Luján hace muchos años que está, pero han surgido otras universidades. Pero me parece que esto también tiene que ver con que hoy se entiende y uno tiene claro la necesidad de estudiar, ¿no? Me parece que tiene que ver con la evolución de todo, y la sociedad fue cambiando y las exigencias y la competitividad es diferente. Sí. Sí, creo que es parte, por ahí, estas nuevas universidades tienen hasta las mismas carreras que tenemos acá, pero bueno, esto quiere decir que cada vez hay más estudiantes y jóvenes dispuestos a encarar una formación de nivel superior y está bien, un poco afirmando lo que dijo Antonio, la educación y la educación superior es la única herramienta verdadera de movilidad social ascendente, digamos, y todos tenemos alguna familia, algún estudiante de la universidad conocido que es el primer estudiante universitario en la familia. Yo misma soy la primer graduada de mi familia, mis papás no tuvieron estudios universitarios, mucho menos mis abuelos, entonces uno va mirando las generaciones y mis 3 hijos siguen una carrera universitaria, así que, digamos, creo que la sociedad ha comprendido hace un tiempo que esto es así, por eso los chicos se esfuerzan, trabajan, estudian, algunos tienen familia, pero bueno, y nuestro mensaje es mostrarnos a nosotros mismos, es decir, se puede, se demora, cuesta, uno le resta le resta horas a la familia, a otro tipo de actividades, pero finalmente vale la pena porque uno aspira a que nuestros hijos estén todavía mejor que uno y tengan más formación que uno, y creo que eso es una evolución que se va viendo. Sí, y además tiene que ver porque además uno también después puede desarrollarse en los ámbitos en lo que uno elige, en lo que uno le gusta, ¿no? Que eso es todo un tema. Sí, que tiene más oportunidades, seguro. Seguro. Les agradecemos muchísimo, un placer haber charlado con ustedes y seguramente vamos a seguir en contacto y seguramente también vamos a hacer notas con docentes, investigadores de diferentes áreas de la universidad para poder de alguna forma darle un espacio y estar presentes y que ustedes puedan estar presentes también en estos medios. Nosotros encantados de estar acá, cuenten con nosotros cada vez que quieran que conversemos sobre la universidad y de la misma manera los invitamos a acercarse a la universidad y poder mostrarle algunos espacios que a nosotros nos llenan de orgullo. Perfecto, para nosotros es una maravilla porque la verdad que la universidad es un universo, hay muchísima información y que realmente es sumamente útil. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nosotros nos reencontramos en un ratito nada más, va a estar con nosotros Jesús Binetti y con él vamos a charlar acerca de la historia de la Basílica. No se vaya, quédese, ya volvemos. Una marea de gente, todos diferentes. I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, all the lights go out. Thinking of that, baby, I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another
looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, all the lights go out. Thinking of that, maybe I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I Somos una marea de gente, todos diferentes. Y lo anunciábamos recién hace un ratito que íbamos a estar charlando con Jesús Binetti. Jesús es investigador, es historiador y además es escritor y vecino de nuestra ciudad. Con él vamos a charlar acerca de la basílica, de nuestra basílica de Luján, que es tan emblemática para nosotros y que congrega tanta gente durante todo el año. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, Jesús, y lo anunciábamos hoy, ¿no? Somos una ciudad turística por excelencia, viene muchísima gente a nuestra ciudad permanentemente durante todo el año y podemos afirmar, digamos, que la Basílica es un punto de inflexión, ¿no? Es un lugar neurálgico donde se congrega muchísima gente, pero por ahí conocemos poco acerca de la historia de la Basílica. Y por ahí sería interesante, de alguna forma, poder desarrollar cómo fueron los inicios de la construcción de la Basílica. Sí, por supuesto que el culto a la Virgen de Luján existe desde antes, ¿no? Desde Existe mucho de la antes. época colonial, ¿no? Claro. La idea de crear un gran centro de peregrinación, que es un poco lo que vos estabas comentando, de concentrar en Luján, digamos, a los devotos marianos, a los devotos de la Virgen, para lo cual primero hay que transformar a la Virgen de Luján en la gran advocación en Mariana Argentina. Y con Mariana, bueno, un poco conversábamos cuando hablábamos por teléfono, no solo es la gran advocación mariana, es la gran advocación, porque no hay santos en Argentina. Bueno, hay algunos, bueno, un Brochero, algún beato también, pero digamos no había en ese momento más que vírgenes, que eran muchas, ¿no? Itatí en Corrientes, la del Milagro tanto en Córdoba como en Salta, hay otras, bueno, la del Valle en Catamarca, pero digamos en ese marco la de Luján, por el simple hecho de estar en la región metropolitana, ¿no? Es muy cerquita de Buenos Aires, del área más poblada, es el gran culto a difundir y a crear un gran centro de peregrinación, que hay muchas ideas antes, pero realmente el tema puede concretarse y explota con el debate entre liberales y católicos que surge ya a partir de la Ley 1420, ¿no? Un contexto muy difícil para el catolicismo, en el que la Iglesia se ve amenazada por el Estado. Y donde hay de alguna forma una modificación, una reforma en aquella época. No, fue un conjunto de leyes muy profundas, digamos, para que por ahí la gente se ubique. No había documentación personal en ese momento dada por el Estado. La única documentación que existía era la partida de bautismo, ¿no? Esto durante la época colonial y gran parte de la independencia está bien, porque de hecho no se puede no ser católico en la época colonial. Está prohibido, no existe la libertad de culto. Cuando se reconoce la libertad de culto ya hay que empezar a aceptar que hay gente que no es católica. Frente a esto el Estado tiene que retirar esa prerrogativa, ¿no? Que era una cosa que venía de hacía siglos y que, bueno, a la Iglesia le duele mucho entregar eso, como después entregar al laicismo en la educación, que no se dé catequesis en las escuelas era tremendo para los sectores católicos, ¿no? Era formar inmorales, porque había una concepción muy fuerte de que la moralidad le entregaba los principios religiosos, ¿no? Claro. Digamos, alguien que no se cría sin religión, se forma sin religión, es un asesino, un psicópata. Esa idea estaba muy presente. Después viene el matrimonio civil también. En todo ese contexto, es no solo acá, porque esto también se da en todo el mundo, hay que tener en cuenta que donde más se da, sobre todo, es en la propia Italia.
el Papa está preso, ¿no? En 1870 el Papa está preso del Estado italiano, de Garibaldi, digamos. Y también suceden estas cosas, ¿no? También hay este movimiento católico reivindicativo muy, muy fuerte. La Sagrada Familia de Barcelona, por ejemplo, se empieza a construir también con estos principios. Bueno, son muchos los ejemplos que hay en todo el mundo. Y en Argentina, de la mano de Salver, se aprovecha esta movida para lograr todos estos objetivos, ¿no? Para lograr el objetivo político de reivindicación del catolicismo y para lograr el gran centro de peregrinación argentino. Que de alguna forma él también fue un visionario, ¿no? A ver, yo creo que Salver indudablemente fue un genio. Gran parte de como hoy conocemos a la Virgen, se lo debemos a Salver en muchos aspectos, no solo por la basílica, ¿no? Cuando uno ve la Virgen de Luján, siempre la imagen es la rayera ojival de atrás. Esa rayera ojival es un invento de Salver. La Virgen de Luján no es así hasta 1892, ¿no? Y precisamente la rayera es ojival porque se trata de imitar con la rayera los mismos arcos que van a tener la basílica, ¿no? Claro, es la marca característica. Por eso cuando uno ve una imagen de la Virgen de Luján, por ejemplo, de 1870, 1880, eso, claro, no es la Virgen de Luján, pues le falta la rayera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en la basílica, digamos, en todo, igual que en la coronación, en todo Salver es un hombre de una iniciativa tremenda, de un empuje bárbaro. Respecto a si hay originalidad en esto, no, lo mismo se estaba haciendo en todos lados del mundo. Digamos, todas las ideas de Salver, por ejemplo, lo de construir un templo, lo de coronarlo, lo de escribir la historia, se repite, por ejemplo, en la Virgen de Montserrat, en Cataluña, se repite en Covadonga, en Asturias, que es el gran, digamos, el más hispano, digamos, que Montserrat. Se repiten muchas advocaciones. En la Virgen del Loreto, por ejemplo. De hecho, es muy parecido a lo que hace él, está copiando siempre la Virgen de Loreto, porque además él conoce Loreto, ¿no? Loreto es como la Inmaculada Concepción italiana, digamos. Si esta es la Inmaculada Concepción argentina, Loreto es la italiana, y también hasta le copia la revista que va a ser la Perla del Plata, como un órgano del santuario que va a ir invitando a la construcción, a colaborar. Todo eso él ya lo ve en Europa. En ese sentido es un proceso muy típico. De hecho, hasta el mismo neogótico también es muy común, no es el estilo que más se estaba usando, aunque también es el estilo que va a ser más criticado acá, ¿no? Que es el estilo que después se utilizó. Pero con muchísimas resistencias. El plan de Salver no concita el apoyo de la congregación bizantina. No se quieren embarcar en algo tan monumental. Y tampoco neogótico. El neogótico tiene el problema, más que el neogótico como lo quiere hacer Salver, tiene el problema que es muy difícil, ¿no? La basílica tiene sillares de piedra. Eso era único, hasta ese momento era único. No era único el neogótico, porque ya se estaba levantando la Catedral de La Plata. Justamente empieza en 1885, justo casi con Salver. Pero la Catedral de La Plata, que incluso es más alta que la de Luján, es de ladrillo. Salver no quiere ladrillos. Salver quiere un gótico que se refleje el modelo europeo. Entonces hay que conseguir piedra donde se consigue y hay que trabajarla. Esto es muy difícil. ¿Y quién la sabe trabajar, además, no? Esto va a ser muy difícil. De hecho, tarda 2 años Salver. De 1890, cuando arranca ininterrumpidamente la basílica, hasta 1892, se levanta con ladrillos. Toda la parte de la cripta, en realidad, es de ladrillo. O sea, la piedra empieza recién a flor del suelo, porque es ahí recién cuando consiguen la piedra. Mientras tanto, Salver tiene que ir por todos lados, por Córdoba, por San Luis, buscando, hasta que encuentra esto en Entre Ríos, que es una piedra bastante mala, aunque es muy linda para ver, ¿no? Es precioso el color que tiene la basílica, pero una piedra muy porosa, no es una piedra así de cuarzo. De ahí también los problemas que está teniendo la basílica, de la reforma que hay que hacer, porque absorbe muchísima humedad.
Pero bueno, está a 200 kilómetros, 300, casi 250 kilómetros, ¿no? Y no a 800 como iba a estar en Córdoba. Por eso se trae de ahí de Colón, ¿no? Del departamento de Colón en Entre Ríos. Todo esto se trató de evitar a toda costa, tratando de difundir otro proyecto constructivo que finalmente no tiene éxito, ¿no? Pero se quería hacer una iglesia más bien del estilo bizantino, que también había algunos ejemplos, ¿no? Había algunos ejemplos en marcha. El gran ejemplo es el Sacré-Cœur de París. Por supuesto, no iba a ser como el Sacré-Cœur de París, ¿no? Lo que se iba a hacer en Luján. Pero, digamos, entre el neogótico y el romano bizantino, digamos, los dos modelos estaban en boga, aunque el más reivindicativo es el gótico. ¿Y por qué se le da, digamos, el visto bueno a este proyecto de Salver? A ver, Salver, a pesar de que tiene el rechazo de la congregación bizantina, tiene el favor del arzobispo. Claro. Eso es fundamental. Tiene el favor del arzobispado y de todos los católicos políticos y asociados. Cuando Roca larga estas leyes que yo te decía, ¿no? Que para la Iglesia van a ser muy dañinas, los católicos forman un partido, ¿no? La Unión Católica, que el gran líder va a ser Estrada, ¿no? Estrada, Goyena, ¿no? La Marca, toda gente muy importante que también lo apoyan. O sea, todo el catolicismo nacional más el arzobispo lo apoyan, y eso es lo que termina desnivelando el debate a favor de él, y porque además ellos se comprometen a entregar los primeros fondos para que la basílica se empiece a construir, que era el gran miedo que tenían, cómo vamos a hacer esto. Claro, aunque después solventar semejante gasto. Sí, después igual el proyecto no termina, el plan original de Salver es inaugurarlo para el centenario, o sea, para 1910. Queda muy lejos, ¿no? Se inaugura recién en el 30, con el tercer centenario del milagro de la Virgen, ¿no? ¿Cuántos años, cuánto duró este proceso de construcción de la basílica? La piedra fundamental se pone en 1887, justo después, cuando termina la fiesta de la coronación, como parte de los actos de la coronación, se aprovecha para poner la piedra fundamental. Esto fue el 15 de mayo de 1887. Pero en ese momento todavía hay dudas respecto a dónde hacerla y en qué estilo hacerla. Claro. Hay que tener en cuenta que justo donde estamos acá filmando, hubiera sido acá frente a la Plaza Colón, o era uno de los objetivos de construir la basílica, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el templo que antecedió a la basílica no era, por supuesto, un templo monumental, pero para lo que era la provincia de Buenos Aires en ese momento era el templo más importante, ¿no? Y que venía de la época de Lezica. Entonces, construir la basílica, a veces no nos damos cuenta, pero construir la basílica obligó a derribar el templo anterior, que era de 1763, que tenía toda una trayectoria, que era el que había hecho Lezica y Torresuri. Entonces, por las dos razones, para salvar ese templo y para hacer algo más chico, mucha gente quería cambiarlo al lugar, y sobre todo por las inundaciones también. 1884 es una inundación muy, muy grande, que incluso llega hasta 2 metros prácticamente de lo que era el viejo templo. Entonces, como vos podés ver, hay muchos debates. Debate por el estilo, debate por la dimensión y debate hasta por el lugar, ¿no? ¿Qué otros lugares se propusieron? No, es 2 lugares, enfrente de la Plaza Colón y el emplazamiento tradicional. Ahí hay también un problema que también por ahí ahora no nos damos cuenta, pero el centro de Luján, que está centrado en la Plaza Colón, Sí. no existía todavía en ese momento. El centro de Luján seguía siendo la Plaza Belgrano. Recién en este momento, gracias a la inmigración, Luján está avanzando para el este. Entonces se empieza a ocupar este lugar. Entonces también hay eso. Era el lugar inundable, pero sin embargo era el centro neurálgico de Luján. De hecho, la municipalidad era el cabildo todavía, ¿no? Entonces hay muchos debates, pero hay mucha gente que ya está viendo que este va a ser el centro
el futuro centro va a estar acá y no allá. Entonces hay muchos debates que finalmente, bueno, quién ganó y cómo ganó está a la vista. De todas formas, el proyecto de Saler es un poquito más complicado de lo que es ahora, tiene mucho más puntas, es un neogótico más complejo que finalmente después hay que simplificarlo. ¿Y esto se simplifica porque por una cuestión de tiempos o se simplifica por una cuestión, No, digamos, no, de economía también? De costo. Claro. Sí, de costo. Ya para 1896 ya no alcanzan los fondos. Ya en 1896 Salver tiene que ir a pedirle plata al Estado, al Senado. El Senado lo rechaza, ¿no? Pero ya ahí se empieza a sentir la demora en la construcción. De hecho, en los primeros 5 años uno ve cómo avanza y después se estanca. Y fíjate vos que recién las torres empiezan, recién para el 20 están en las torres, ¿no? Están haciendo las torres y tardan 10 años en terminarla, o sea, recién en el 30, pero recién se le pone la cruz a la torre que está, digamos, contra el lado del río en el 34. Y recién definitivamente se termina en el 37, que son 2 agregados muy característicos. Si uno pasa por la parte de atrás, ¿no? Cuando cruza el puente de la Mitre, va a ver que tiene como unas costillas, muy parecida a la de Notre Dame, ¿no? Exactamente igual. Unas costillas, ¿no? Que se llaman arbotantes. Eso se pone en 1937. Y si uno mira de frente la basílica, va a ver que entre las 2 torres hay una torrecita de bronce, más chiquitita, esa se pone en el 37. Eso es los últimos agregados que tiene la basílica. Fue un proceso lento. Sí. De Llevó todas muchos formas, siempre es parte de la tradición católica de la construcción de templos que demoren incluso 200, 300 años. Es parte de la mística de la construcción de un templo, es que dure varias generaciones, que varias generaciones de habitantes del pueblo contribuyan, que se le vaya agregando cosas de a poco. Es muy común, o sea, no es nada extraño que dure mucho la construcción de una iglesia, porque esto es deliberado además que dure. Jesús, hasta hace poco tiempo existía o estaba la tronchita, que era lo que llevó los ladrillos, los primeros ladrillos de la basílica. Los primeros ladrillos para hacer la construcción, que creo que estaba detrás del Tiro Federal, ¿puede ser? El horno, ese es un problema. El horno para nosotros está un poquito más lejos, ¿eh? No exactamente atrás del Tiro Federal. ¿Vos por qué decís en el Tiro Federal? Porque decían que estaba por ahí, por el espacio ese del Tiro Federal. No, para nosotros está cruzando incluso la Ruta 7. Lo que pasa ahí es que pasa el tren, había un trencito, entonces pero venía de más lejos el trencito ese, venía casi, digamos, donde está la planta depuradora, más lejos, y pasaba así por el Tiro Federal, y ahora el tramo de vía que se conserva es el que está atrás del Tiro Federal, pero me parece no es exactamente ahí donde estaba sí, la zona, ¿no? Un poco más un poco más adelante. Y con eso se llevaban los materiales. Sí, es un tren, es igual que el tren que después va a circular en la ribera para Claro. es ese, pero es que además es ese mismo tren. Claro. Porque el de Covil es un sistema, porque justamente ahora estamos viendo si con la Junta Municipal de Estudio Histórico nos gustaría recuperar porque justo atrás de donde vos decís, atrás del Tiro Federal, quedaron tramos de vías muy largos y quedó un vagoncito. Claro. De los que se usó. Claro. El de Covil es un sistema de vía portátil. Uno, digamos, con 2 tramos de vía supuestamente puede llegar hasta el infinito, porque tiene que dejar avanzar el tren, saca el tramo de vía anterior y va poniendo. Claro, lo va poniendo. Son los tramitos de vía de 60 centímetros. Por ejemplo, en el barrio Luchetti de Oppendorf se ve ahí, ¿no? Es muy característico. Ese es el mismo que va a usar. Como queda todo un tendido, después eso lo agarra tanto el manantial de Campañá, o sea, enfrente del río, el camping que va a haber, va a tener uno, y después agarra otro tramo y va a haber de este lado del río también va a haber otro trencito.
pero esos trencitos eran los que en verdad conducían el material, y con esas mismas cosas, vías que ahora vamos a ver si se puede, si lo podemos recuperar un tramito, aunque sea para que se vea, quedó... Claro, como algo histórico. Porque ya se usaba antes de la basílica, a partir de 1888, ya se usa para el terraplén. Vos fijate la cantidad de obras que hay en ese momento en Luján. Viste, es un terraplén cuando vos llegás todo por el puente de San Martín y subís al puente de los Marítimos, por ejemplo, eso es un terraplén todo, ¿no? Que va tanto para un lado, para el otro, y que termina en el Pargamo. Aguas arriba termina contra el Molino Descalzo. Eso es un terraplén que se va usando justamente con este sistema. Se va llevando los vagones, se va tirando, y a medida que se va adelantando se va agregando un tramito más de vía. Y para esto se usaban unos vagones que, digamos, que eran oscilantes, ¿no? Con esta forma, una forma curva, y de ese había quedado uno en el descanso de los peregrinos y desapareció. Desapareció. Por eso a veces uno se quiere apurar para salvar las cosas, porque después no quedan más, que ahora hay un museo de la ciudad, entonces podemos... Claro. Sí, se podría llevar, porque después no queda nada, ¿no? Es un tema. Jesús, muchísimas gracias. Seguramente en algún otro momento vamos a charlar sobre algunos otros temas que tienen que ver con la historia de Luján, que es tan interesante, ¿no? Tiene tanta historia Luján. Cuando quieras, y de algo que pueda llegar a saber, tampoco de todo. Gracias. Nosotros nos vamos, nos reencontramos la semana que viene aquí, como siempre, en Somos, este espacio que hacemos con tanto cariño y con tanta pasión.